Apareció muerto sin identidad, y con un mensaje oculto el hombre de Somerton. Hay historias que no terminan nunca. Casos que, aunque pasen décadas, siguen abiertos. Preguntas que nadie ha podido responder. Y misterios que cuanto más se investigan, más profundos se vuelven. Porque hay desapariciones. Hay crímenes. Hay accidentes. Pero este caso no encaja en ninguno de ellos. Porque aquí no hay identidad. No hay pasado. No hay historia. Solo un hombre. Un cuerpo. Y un enigma. Todo comenzó en 1948. Australia. Una playa tranquila. Un lugar donde la gente pasea. Donde el sonido del mar es lo único que se escucha. Un lugar donde nada parece fuera de lo normal. Hasta que alguien lo vio. Un hombre. Sentado. Apoyado contra un muro. Inmóvil. Como si estuviera descansando. Como si simplemente se hubiera quedado dormido. Pero no lo estaba. Cuando se acercaron, algo no encajaba. Su postura. Su expresión. Su inmovilidad. ¿Y entonces? La verdad. Estaba muerto. Sin señales de violencia. Sin sangre. Sin heridas visibles. Como si simplemente la vida se hubiera detenido. Allí. En ese lugar. Sin explicación. La policía llegó. Acordonaron la zona. Examinaron el cuerpo. Buscaron respuestas. Pero lo que encontraron no ayudó. Porque no había identificación. No había documentos. No había cartera. No había nada que indicara quién era. Ni de dónde venía. Ni qué hacía allí. Nada. Y eso fue solo el principio. Porque cuanto más investigaban, más extraño se volvía todo. Su ropa no tenía etiquetas. Habían sido cortadas. Todas. Como si alguien hubiera querido borrar su identidad. Como si ese hombre no debiera ser reconocido. Como si no existiera. ¿Y entonces? Apareció el detalle más inquietante. Un pequeño papel. Escondido. Cosido. Oculto en su ropa. Un papel que no debería estar ahí. Un papel con dos palabras. Tamam Sud. Significa terminado. Finalizado. El fin. Y en ese momento todo cambió. Porque ese no era un simple caso. Era un mensaje. Un mensaje que nadie entendía. Un mensaje que abría una pregunta mucho más grande. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué llevaba esas palabras consigo? Pero lo peor. Aún no había llegado. Porque ese papel no era lo único. Había algo más. Algo que convertiría este caso en uno de los más misteriosos de la historia. El papel no era normal. No era un objeto común. No era algo que alguien llevara por casualidad. Estaba oculto. Cosido dentro de la ropa. Como si alguien hubiera querido esconderlo. Como si no debiera encontrarse. Como si fuera importante. Demasiado importante. Las palabras Tamam Sud no estaban escritas a mano. Habían sido impresas. Recortadas. Arrancadas de un libro. Y eso cambió todo. Porque ya no era solo un cuerpo sin identidad. Ahora había una pista. Un origen. Un objeto que podía llevar a algo más. La policía comenzó a investigar.
Buscaron libros. Buscaron coincidencias. Buscaron cualquier conexión. Y finalmente, la encontraron. Un libro. Un libro poco común. Antiguo. Persa. Llamado El Rubaiyat de Omar Khayyam. Un libro de poesía. Un libro que habla del tiempo. De la vida. Y del final. Y fue de ese libro. ¿De dónde salió ese papel? El mismo que llevaba el hombre. El mismo que decía. Terminado. Pero entonces. Surgió otra pregunta. ¿Dónde estaba el libro? Porque si el papel venía de ahí. El libro debía existir. Debía estar en algún lugar. Y durante días. No apareció. Hasta que alguien. Lo encontró. Un hombre. Un testigo. Dijo haber encontrado un libro. En su coche. Tiempo después. En el asiento trasero. Como si alguien lo hubiera dejado allí. Sin explicación. Sin aviso. Sin motivo. Ese libro. Era él mismo. El Rubaiyat. Y en él. Faltaba un fragmento. Exactamente el mismo. Que tenía el cuerpo. Pero eso no fue lo más inquietante. Porque dentro del libro. Había algo más. Algo que nadie esperaba. Un mensaje. Un código. Una serie de letras. Escritas a mano. Sin sentido aparente. Sin palabras claras. Sin una traducción evidente. Solo una secuencia. Un patrón. Algo que parecía ocultar un mensaje. Y ese momento. Lo cambió todo. Porque ahora. El caso ya no era solo una muerte. Era un misterio. Un enigma. Un posible mensaje cifrado. Y alguien. Había intentado ocultarlo. La policía intentó descifrarlo. Expertos. Criptógrafos. Investigadores. Todos intentaron encontrar un significado. Pero no lo lograron. El código. No fue resuelto. Nunca. Hasta hoy. Sigue sin explicación. Y eso. Es lo que hace este caso tan diferente. Porque normalmente. Las pistas llevan a respuestas. Pero aquí. Cada pista abre más preguntas. Cada descubrimiento. Complica todo aún más. Y entonces. Apareció otro detalle. Otro elemento. Que lo cambia todo. Un número. Un teléfono. Escrito en el libro. Un número que llevaba. A una mujer. Una mujer. Que vivía cerca. Una mujer. Que podría tener respuestas. O eso parecía. El número. Llevaba a una casa. Una casa normal. En una zona tranquila. Nada llamaba la atención. Nada parecía fuera de lo común. Pero dentro. Podía estar la clave de todo. La policía llegó. Llamaron a la puerta. Y una mujer respondió. Su nombre. Nunca fue revelado públicamente durante años. Pero hoy. Se la conoce como Jessica. Cuando le mostraron el libro. Su reacción fue inmediata. No dijo nada al principio. Pero su expresión. Lo decía todo. Reconocía algo. Sabía algo. Pero no quería decirlo. La policía insistió. Le preguntaron si conocía al hombre. Si lo había visto antes. Si sabía algo sobre él. Pero ella lo negó todo. Dijo que no lo conocía. Dijo que nunca lo había visto.
Dijo que no sabía nada. Pero había un problema. Su reacción inicial. Ese momento. Ese instante en el que vio el libro. No parecía el de alguien que no sabía nada. Parecía el de alguien que reconocía algo. Algo que intentaba ocultar. La policía le mostró el rostro del hombre. Y en ese momento, todo se volvió aún más extraño. Porque según los agentes, ella estuvo a punto de desmayarse. Como si hubiera visto algo que no esperaba. Como si ese rostro significara algo. Pero aún así, negó conocerlo. Y eso solo hizo que todo fuera más sospechoso. Porque si no lo conocía, ¿por qué reaccionó así? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la tensión? ¿Por qué ese silencio? Y entonces, otro detalle apareció. La mujer tenía un hijo. Y ese niño tenía características físicas muy similares al hombre. La forma de la cara. La estructura. Los rasgos. Como si hubiera una conexión. Como si hubiera algo más. Pero nunca se confirmó. Nunca se probó. Nunca se explicó. Y todo quedó en duda. Mientras tanto, el caso crecía. Se hacía más complejo. Más profundo. Más difícil de entender. Porque ahora había un hombre sin identidad. Un mensaje oculto. Un libro. Un código sin resolver. Y una mujer que parecía saber más de lo que decía. Pero no hablaba. No explicaba. No ayudaba. Y eso dejaba todo en el aire. Algunos investigadores empezaron a pensar en algo más grande. Algo más oscuro. Algo que iba más allá de un caso normal. Espionaje. Mensajes secretos. Identidades falsas. Un hombre que no debía ser identificado. Un mensaje que no debía ser entendido. Un caso que tal vez nunca debió salir a la luz. Porque cuanto más se analizaba, más parecía una historia incompleta. Como si faltaran piezas. Como si alguien hubiera eliminado partes de la verdad. Y eso es lo que hace este caso tan inquietante. Porque no es solo lo que sabemos. Es todo lo que falta. Todo lo que nunca se explicó. Todo lo que nunca se encontró. Y quizás nunca se encontrará. Y al final, todo vuelve al mismo lugar. Una playa. Un hombre. Y una pregunta. Que sigue sin respuesta. Porque han pasado décadas. Años de investigación. Expertos. Análisis. Nuevas tecnologías. Y aún así, nadie ha podido decir con certeza quién era. Ni de dónde venía. Ni por qué estaba allí. Ni qué significaba ese mensaje. Tamam Sud. El final. Como si ese hombre hubiera llevado consigo su propio cierre. Como si supiera algo que nadie más sabía. Como si su historia hubiera sido borrada. Y eso es lo que convierte este caso en algo diferente. Porque no hay solo una pregunta. Hay muchas. ¿Era un espía? ¿Formaba parte de algo secreto? ¿Estaba huyendo? ¿O simplemente era alguien que nunca debía ser identificado? Y luego está el código. Ese mensaje que nadie pudo descifrar. Esas letras. Sin significado aparente. Que podrían ser la clave de todo. O simplemente una pieza más del enigma. Porque si ese código se entendiera, quizá todo tendría sentido. Pero no se entiende.
Y eso deja el caso abierto, incompleto. Como si faltara una última pieza. Una pieza que nunca apareció. Y mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Pero este caso no desaparece. Sigue ahí. Volviendo una y otra vez. Como una pregunta que nadie puede responder. Porque hay algo en esta historia que no se puede ignorar. Algo que va más allá del misterio. La sensación de que hay una verdad. Una verdad completa. Pero que alguien decidió ocultar. Y quizá eso es lo más inquietante de todo. Que no es que no sepamos. Es que tal vez no se supone que lo sepamos. Ahora quiero que pienses en esto. Si encontraras un mensaje así. Si vieras ese código. Si estuvieras frente a ese caso. ¿Creerías que es una coincidencia? ¿O pensarías que hay algo más? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué crees que ocurrió realmente. Si fue un caso sin resolver. O algo que nunca se quiso explicar. Y si te gustan este tipo de historias. Misterios reales. Casos que desafían la lógica. Suscríbete. Porque aquí. Cada historia deja una pregunta abierta.